El fantasma en la máquina. ¿Y qué es el fantasma en la máquina? Este es un programa bastante intrigante, pero que va a tocar claves que creemos muy importantes y que seguramente a alguno de ustedes o de vosotros pues le van a despertar también su curiosidad. Cuando detectamos y cada vez más una cierta sensación de frustración en nuestra sociedad, en particular la española, pero también en otras sociedades, la sensación de frustración de que nadie tiene el control de nada o que los más simplistas lo reducen a que alguien controla todo y que no hay nada que hacer, que algo falla, hay algo que falta, hay algún ingrediente que nos impide ser dueños de nuestro destino, de reconducir las cosas, de encontrar la esperanza en un futuro que no sea tan inquietante como el que nos presentan ahora. Pues hay un fantasma en la máquina y vamos a buscar ese fantasma, vamos a intentar en este programa encontrar las claves de ese fantasma, que no es tan fantasma, es bastante, quizá con un poco de suerte, igual soy muy optimista, aprensible, ¿no? Es decir, lo podemos identificar. Y para abundar una cosa que puede parecer como muy metafísica, y lo es, sin duda, pero está muy apegada a la realidad, tiene una influencia importantísima en lo que sucede, en todo, desde lo más pequeño hasta lo más importante. Cuento conmigo, pues, con una persona a la que estos temas se le dan muy bien y con la que yo me siento una persona con la que me siento muy a gusto, hablando e intentando llegar a ese ideal de la verdad, ¿no? Que es David Cerdá, que, bueno, es filósofo, pero bueno, él es economista, es conferenciante, es profesor, es escritor. Les recomiendo un libro, voy a aprovechar, no puedo dejarlo pasar, porque hay un libro espléndido que además ha despertado muchas expectativas y mucho interés, y me alegro enormemente, he sido un privilegiado de leer el borrador en su día, que es Ética para Valientes, de la editorial Real, que es un libro maravilloso, con el que se podrá estar o no de acuerdo, pero que remueve algo muy importante en cada uno de nosotros y en el conjunto de la sociedad, la ética, el honor, cosas que parecen antiguas y sin embargo siguen siendo tan importantes y trascendentales como lo han sido siempre. Quizá hoy, en estos momentos, un poquito más que incluso en el pasado. Bueno, David, ¿qué le hacemos con este fantasma? ¿Tú tienes alguna idea de realmente de este fantasma, cómo actúa o cuáles son sus poderes para que nos sintamos tan perdidos en ocasiones, desesperanzados o incluso frustrados y cabreados? Porque no hay que decirlo. ¿Por qué nuestros políticos no hacen lo que deben? ¿Por qué la sociedad occidental se está precipitando en una especie de abismo o de caos? ¿Qué hace que nos sintamos tan perdidos y en unos momentos en ocasiones, deprimidos también? Muchas gracias, es un placer como siempre, Javier, charlar contigo de cualquier tema. Me interesa cualquier cosa que hable contigo porque al final, como sabes, las conversaciones dependen de con quién las hables, casi lo de menos es el tema. Y este es un tema muy importante. El otro día daba una conferencia, era un acto con unos 500 chavales aproximadamente, ¿vale? 500 chavales además especiales, porque eran, vamos a decir, élite, en el sentido que eran gente de 20 y pico hasta menos de 30, vamos a decir, de 20 a 25 años, especialmente talentosos, con muchas habilidades, con buenos currículum, aspirando a los mejores sitios, etcétera, ¿no? Y bueno, es una iniciativa que se llama Sputnik, que lo que trata es de aportarles otras cosas y abrirles campos y abrirles caminos, ¿no? De una charla fue la última conferencia del día y era una conferencia que se llamaba Fuerza y Valor y trataba sobre temas como la ética, sobre la valentía, etcétera, ¿no? Las cosas de las que tú y yo solemos hablar. Ocurrieron dos cosas. Primero, que tuvo un impacto increíble, lo cual está muy bien, quiero decir, les encantó, participaron, cuando salí de allí había una comida que no pude ni comer, me empezaron a rodear unos a otros, pero ocurrió otra cosa muy inquietante. Hubo mucha gente que lanzaba preguntas, es decir, mucha gente se enfrentaba por primera vez en su vida a preguntas sobre, por ejemplo, qué está bien o qué está mal. Por primera vez en su vida. Un chaval que me preguntó con toda su inocencia, un chaval que seguramente tendría acabado una ingeniería, hablaría 3 idiomas. Entonces, ¿hay el bien y el mal? Primera noticia que recibía ese chaval ante un tipo como yo que pasaba por allí y se lo contó, ¿no? Bueno, yo creo que esto es lo que está pasando, ¿no? Hemos dimitido
Y no solamente por los planes educativos, sino posiblemente también en los hogares y en muchos sitios. La sociedad civil también, que dice que esto es un fracaso colectivo, lo que ya podemos repartir culpas, ¿no? Pero es un fracaso colectivo sobre nuestra capacidad para explicarles a la gente más joven y a nosotros mismos que hace que la vida merezca la pena, que hace que la vida sea digna, sea justa, y esto es lo que está detrás de este fantasma en la máquina, ¿no? Que hemos dejado de preguntarnos por qué podemos hacer juntos y qué tenemos que hacer con otras personas. Y se nos ha invitado desde muchos sitios, interesadamente, ni siquiera creo que coordinadamente, no creo que haya un plan, una especie de conspiración mundial, pero desde muchos sitios se nos ha invitado a ocuparnos de nosotros mismos y de nuestros propios asuntos y de ir cada uno a lo suyo. Y se nos ha dicho que el mundo estaría hiperconectado y lo único que está es hiperaislado. Es decir, hay muchas conexiones punto a punto, hay muchas relaciones de proximidad que han quebrado a cambio de relaciones de pseudo proximidad, ¿no? En las redes y de seguidores y de amistades tipo Facebook, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto es lo que está pasando, que nos estamos rompiendo por dentro. No hay, hemos renunciado a la comunidad en sus diversas acepciones. Cierto que hubo un tiempo en que las comunidades podían ser opresivas y podrían ser un problema, ¿no? Porque limitaban tu libertad negativa, tus opciones, y por lo tanto, digamos que estaba todo el pescado vendido desde el principio y tú nacías en un sitio y en determinada familia y ya sabías lo que te tocaba, ¿no? Fue una reacción muy positiva y muy esperanzadora a la que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial, en los años 60 incluso en mayo del 68 o las revoluciones que se produjeron en Estados Unidos, pues tuvieron un sentido de liberación, se consiguieron derechos que antes no se habían conquistado, etcétera, pero se nos fue la mano. Claramente se nos fue la mano y perdimos el norte, ¿no? Y perdimos el norte de lo que significa el gran reto del ser humano, que es una individualidad responsable, valiente, honorable y autosuficiente, autónoma, no autosuficiente, está mal expresado, autónoma, combinado con un sentido de pertenencia y solidaridad, ¿no? Y este es el encaje que tenemos que hacer, Javier, y creo que todavía no estamos haciendo. Y el fantasma en la máquina es el que ha ido vaciando por dentro, como con una cuchara poco a poco, a veces con más velocidad, esos otros sentidos de comunidad, de compartir, de proximidad, etcétera, que antes existían, ¿no? Antes, fuera de micrófono, cuando hemos intentado plantear un poco los parámetros de esta conversación, que al final los planteamos y luego al final los parámetros saltan por los aires, pero bueno, es importante tener un pequeño briefing, por lo menos, ¿no? Para empezar por una vía. Pero te comentaba una anécdota que a mí me parece más que una anécdota de una persona que es amiga y que, bueno, pues ante su aspecto anímico o su estado de abatimiento que percibes, o de preocupación, pues como amigo le preguntas si tiene algún problema, ¿no? Es decir, ¿te ocurre algo? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Tienes algún tipo de situación que te está generando una situación de inquietud, de agobio? Y esta persona pues me contestó que no me pasa nada, no me pasa nada. Y sin embargo, al cabo de unos días, veo a esa misma persona en las redes sociales explicando lo que le pasaba. Es decir, revelando esa preocupación, ¿no? Es decir, esa situación por la que estaba atravesando. Y me llamó poderosamente la atención porque, digo, ante la presencia de un amigo que se interesaba por ti y con el que puedes confiar, porque es, por supuesto, la amistad da por descontado la discreción, es decir, aquello que se habla entre amigos es algo que sí es importante, no una tontería ni una broma, es algo privado que permanece entre los Grabado dos. incluso. Exacto. Y bueno, de repente me digo, no cuentas esto no solo a mí, sino a su propia pareja, tampoco se lo contó. Y sin embargo, entras en un foro rodeado de personas que no conoces, una multitud que no conoces, algunos los conocerás, pero la multitud no la conoces, y te sinceras con ellos y abres tu corazón a un mundo, a un entorno, pues extraños, ¿no? Es decir, y sin embargo, aquellas personas cercanas, que son las que en un momento dado te pueden apoyar, te pueden escuchar, te pueden, no sé, no te digo ayudar en el sentido práctico, igual lo que le dices no le sirve de mucho, pero por lo menos le escuchas, que ya es importante, es muy importante escuchar, ¿no? Y poder tener a alguien que te escuche, de confianza. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo, es decir, esa alternativa, ¿no? Es decir, en lugar de utilizar a la persona
física, a la persona real, a la persona que de verdad te transmite un calor a través de la amistad y una confianza, prefieres mantener el silencio y sin embargo te comunicas con un entorno de desconocidos y abres tu corazón o tu propia intimidad a un entorno extraño, ¿no? Es decir, a mí eso me chocó muchísimo porque dentro de mi cabeza no entraba esa... yo no hubiese podido hacer jamás eso. Yo no quiero juzgar a nadie, no soy quien para juzgar a nadie. Y de hecho, espero que, o sea, considero que sigue siendo mi amigo y, por supuesto, algo ocurre. Creo que algo ocurre. Hay un fantasma en la máquina para que una persona cambie esa forma de actuar por otra que es completamente, a mi juicio, inexplicable. Es decir, ¿qué te puede aportar la multitud eh, que no te puede aportar aquellas personas que te quieren y que de verdad les preocupa lo que te suceda, ¿no? Porque te conocen, porque les conciernes? ¿No te parece una... A mí me parece algo más que una anécdota? Sin duda. Hay una canción, me recuerdo una canción muy bonita de Edith Piaf que se llama La Foule, Emporté par la Foule. O sea, esta persona y es una canción de Edith Piaf, canta a alguien que se deja, que la multitud lo circunda, ¿no? Y de pronto pues le separa de la persona a la que quiere porque entra en un... Bueno, pues yo creo que esto es lo que está pasando, Javier, y lo que está pasando es que ha llegado un nuevo factor que es buena parte de la causa del fantasma en la máquina, que no es solamente el único factor, porque hay, en fin, hay una cultura, hay un desarrollo, hay este individualismo expresivo que nace en el 68, etcétera, y es la economía de la atención, la economía de la desatención. De pronto empiezan a aparecer un montón de negocios que dependen que nosotros estemos atentos a un móvil, ¿no? O sea, toda una economía, fíjate que es la primera vez en la historia que nace una economía, no, o sea, un periódico aportaba cosas, una película es entretenimiento, ¿no? Pero es una economía, por primera vez en la historia, que depende que nosotros estemos despistados y atentos a una pantalla. Y que depende de que alguien pase 4, 5, 6 horas al día cogiendo un móvil y pasando un dedo, ¿no? Eso nunca había ocurrido, ¿vale? Y esto nos está triturando porque nos está despistando precisamente. ¿Cuántos hemos visto a parejas en un bar con los dos con el móvil, ¿no? Sin hablar, ¿no? O traduciendo prácticamente las miradas y la conversación, ¿no? El del momento que hay gente a las que le interesan que estemos atentos a móviles. Te contaba también fuera de micro un anuncio de Facebook de hace unos años muy llamativo, ¿no? Donde hay una abuela que está hablando con su nieta y la abuela está contando pues, las cosas que cuentan los abuelos, ¿no? Las batallas, ¿no? Y la nieta de pronto pues tiene el móvil y mientras hace como que escucha a su abuela, pues está viendo vídeos de gatos y de música y cosas que ve. Y Facebook lo dice, se autopublicita como, ahí tienes una salida al aburrimiento, ¿no? Sí, es decir, yo necesito que tú no estés atento a tu abuela. Yo necesito que tú no tengas esa conversación con tu abuela. ¿Vale? Mis ingresos, y siempre hemos hablado de esto, ¿no? Es muy lícito cada modelo de negocio, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que reaccionar, ¿no? Pero los ingresos de alguien empiezan a depender de que tú no hables con tu abuela. Entonces tu abuela está en una residencia después y está sola, a lo mejor se ha muerto sola con el COVID, la COVID, ¿no? A lo mejor no has tenido esa relación, no has tenido esas conversaciones. Esta es la primera vez en la historia, Javier, que la gente joven prácticamente solo habla con gente joven. Fíjate, ¿eh? O sea, se ve incluso mal que un chaval de 15 años hable con un chaval de 9, ¿no? Estamos segmentados por edades, ¿no? Y, y- y bueno, antes, como tú sabes, las escuelas había más mezcolanza de edades, en la casa vivía un abuelo con un padre, con un hijo, había mezcolanza de edades, y ahora estamos todos aislados estamos segmentados, como sabes que es una técnica de marketing, ¿no? Estamos segmentados, pero ya socialmente, ni siquiera en marketing. Estamos segmentados socialmente en nuestra franja de edad. Y eso hace que no tengamos conversaciones ricas y que no tengamos, y nos perdamos una parte de complejidad importantísima, ¿no? Buena parte del fantasma en la máquina tiene que ver con a qué dedicamos nuestra atención y con nuestra creciente incapacidad para tener una conversación larga. Porque claro, si yo me pongo a hablar contigo como ahora, este rato que hemos estado, cuando nos llamamos y empezamos a hablar entre nosotros, en ese tiempo no estamos consumiendo, ¿no? O sea, somos un despilfarro, es decir, somos realmente gente que está fastidiando digamos, ese negocio, ¿no? Porque yo no necesito estar en Instagram, de hecho no tengo Instagram, no tengo ese tipo de redes, ¿no?
ni en TikTok, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, si tú no estás en TikTok, sino que estás charlando conmigo, si tú estás con tu pareja en lugar de estar probando en Tinder, no estás rotando. Es como una especie de McDonald's gigante, ¿no? Es como alguien que se queda en un McDonald's 3 horas, ¿no? Lo echan de allí, ¿no? Dice, señor, usted está fastidiando el modelo de negocio, ¿no? Y no es ningún tipo de maldad, no existe ningún tipo de maldad, es simplemente son negocios. Son negocios, ¿no? Pero claro, nosotros como desde nuestra responsabilidad individual y de nuestra responsabilidad civil tenemos que pararnos a reflexionar lo que está ocurriendo y montar un contraataque, ¿no? Sí, es curioso porque aquí la cuestión sería de ese fantasma de la máquina tiene sus consecuencias, ¿no? También, es decir, más que sus causas, sus consecuencias. Por ejemplo, en la industria de la desatención, podemos llamarla así, ¿no? Sí, Que estés completamente disperso. A mí hay una cosa que me pone muy nervioso de WhatsApp, que lo considero por otro lado útil para otras cosas, sí. el hecho de que al fin y al cabo del día acabas teniendo una conversación con alguien tecleando en un móvil. Digo, y no podemos hablar, porque para un recado, algo de trabajo, algún aviso, pues está bien, ¿no? Incluso para una consulta impuntual es correcto, nos ofrece una alternativa más económica, más rápida, pero cuando al final WhatsApp lo que hace es suplantar la conversación en mensajes fragmentarios en los que tienes que escribir, que es difícil expresar a veces para muchos escribiendo, porque la gestualidad importa, el verse, el tono de la voz, el énfasis, todos esos matices que influyen en la comunicación persona a persona, que son tan importantes, desaparecen de WhatsApp, ¿no? Es decir, desaparecen. Entonces, incluso hay personas que le molestan los mensajes de voz, ¿no? Ya casi la voz, el escuchar al otro en sus propias entonaciones es una molestia, ¿no? Entiendo que igual un mensaje de voz incómodo en el sentido de usar WhatsApp como algo práctico porque estás en un lugar con gente y que puedes leer un mensaje pero no escuchar un mensaje de voz porque lo oye todo el mundo. Y yo ahí lo entiendo, pero también hay gente que le molesta el mensaje de voz porque parece que le molesta escuchar al otro. Entonces, llegamos a un punto que esto es un pequeño matiz, pero también me parece interesante. Pero lo que voy es a la causa. Por ejemplo, tú hablas de cómo aprovecha algunos empresarios o magnates o tal, como en este caso Zuckerberg con Facebook, saca rendimiento de la desatención, incluso la potencia, la incentiva para hacer negocio, ¿no? Es decir, no escuches a tu abuela, sino que entra en Facebook y entretente, ¿no? Pásalo bien. Entonces, olvida a tu abuela y que, vamos, directamente, lo voy a decir de forma cruda, y que se muera, ¿no? Sí, sí. Tu Desaparezca abuela es de tu, aburrida. Nosotros desaparezca somos de tu vida. divertidos. Tu abuelo, tu abuela, no sé, el que sea, desaparezca de tu vida, pero aquí entra en este entorno, ¿no? Un entorno que a mí me produce un beneficio económico, puñeta. O sea, pero yo voy a ir más allá. Es decir, esto surge, para mí no es la causa, es consecuencia de algo, de algo. Es decir, si yo escribí hace tiempo un artículo sobre el monstruo sigiloso, que llamaba que era Suecia, no Suecia en sí por los suecos ni el país, sino la visión sueca, esa visión sueca que se ha propagado muy rápidamente, ¿no? Es decir, que está en el fondo de muchas cosas, ¿no? De lo que vemos hoy en día, quizá ya llevado a unos extremos muy casi, digamos, esperpénticos, pero que tiene su raíz en una forma de entender la sociedad bastante, a mi juicio, equivocada, ¿no? O peligrosa, es decir, porque tiene contraindicaciones. Y es que la la desconexión entre individuos es anterior incluso al smartphone, a Sin duda, Instagram, a Facebook, a Twitter, a todas estas redes sin sociales. duda. Es decir, hay ya estudios muy anteriores a todos estos inventos en los que, por ejemplo, en la sociedad sueca se demuestra que la gente vive aislada una de otra, y las personas están desconectadas entre sí, es decir, empiezan a desconectarse. La cantidad de gente que vive sola, come sola e incluso muere sola, sin que nadie se entere de que ha muerto, constituye una estadística ya entonces bastante llamativa, ¿no? Es decir, entonces, quiero decir con esto que quizá el mal o el fantasma de la máquina está presente en nuestra sociedad y que luego, a colación de ese fantasma de la máquina y sus efectos, pues surgen males, entre comillas, derivados o negocios derivados de esa pérdida de contacto humano, de relación con los demás, y lo convierten, digamos, en un lucrativo negocio, ¿no? Es decir, Sin duda. el soma, ¿no? Es decir, la soledad necesita un soma. El soma es la sensación virtual
de que no estás solo, sino que hay un entorno que te arropa, donde están los me gusta, donde están el reconocimiento virtual de tu existencia y de que, pues, si tienes la oportunidad de escribir una frase afortunada, graciosa o impactante, te vas a encontrar un eco extraordinario, una cámara de eco extraordinaria para creer que eres relevante, cuando en realidad no lo eres. Yo lo he vivido también perfectamente, en primera persona. Yo tengo una cuenta de Twitter con bastante tráfico, impresiones y demás, con bastante flujo. Y bueno, pues como Twitter me la cerró, no se sabe por qué todavía, pero me la cerró. Luego de repente apareció abierta, es decir, son cosas que ocurren, ¿no? Y me la cerró y de repente me di cuenta de que en esa vertiente de influencer, bastó con desaparecer durante un mes para dejar de existir. Ya no estaba en la mente de nadie. Nadie se preguntó, ¿dónde está este señor al final? ¿Se habrá muerto? ¿Le habrá ocurrido No era algo? un señor, era un avatar. Era un avatar, exacto. No había un ser humano detrás, yo no era un ser humano ahí, era una especie de... que mientras yo jugara con las reglas que me imponía ese entorno virtual, que es la de generar contenido y de animar el cotarro, la de estar tuiteando, compartiendo y generando tráfico, yo existía. En el momento en que yo dejé de poder interactuar y de poder generar ese negocio, dejé de existir. Y además fue algo rápido. O sea, a mí esto me pareció muy revelador. Sí, pues mira, lo que has contado, yo creo que tengo una de las claves de por qué pasa eso que has mencionado tú, esta socialidad virtual y por qué, por ejemplo, pues la gente ya no se llama, ¿no? Bueno, el otro día estaba mi hija mayor, 18 años, hablando con un amigo, tenía su teléfono móvil y entonces estaba nada más, oye, que tenemos que ir a una fiesta el próximo día, hay que organizarse. Pum. Grababa y me llevaba, ¿no? Y al rato, oye, ¿qué vas a llevar tú? Y así durante como 45 minutos. Y yo le dije, cariño, ¿sabes que hay una nueva app que ha salido? Es súper revolucionaria, ¿vale? O sea, es lo más. Y es que le das a la app y tú puedes en tiempo real comunicarte con esa persona. ¿Vale? Lo llaman llamada telefónica. A ver, entonces, se reía, pero a la vez, yo sé dónde está el fondo de ese pudor. ¿Por qué yo no puedo llamar a nadie ahora? Porque es una intromisión en su ámbito de individualidad que es absolutamente intolerable. Es decir, queremos gente para nuestros intereses, pero es intolerable que yo busque un vínculo, porque un vínculo me mancha y me obliga. Tienes Y es toda la razón. arriesgado. Y es Permíteme que te arriesgado. diga que yo es la primera vez desde hace un tiempo empecé a sentir la sensación de que llamar a alguien Sí. por teléfono era molestar. Es una intromisión, exactamente. Sí, algo Intromisión. que para mí había sido siempre natural, en las llamadas a santo de cualquier cosa, o de incluso pues simplemente que querías hablar con una persona, porque en ese Sí. momento, pues, no solo porque lo necesitaras por trabajo, sino simplemente porque querías llamarla a ver qué tal o tal. Y desde hace un tiempo tiene la sensación de que llamar es molestar. Sí. Entonces, te retraes, no llamas. Es decir, no, de hecho, haces llamas y te da la sensación de que una persona se siente molesta porque la has llamado. Dice, vamos, si nos conocemos desde hace tropecientos años, ¿cómo te va a molestar que te llamen? Es decir, si tampoco estás en una situación en la que te molesta que te llamen. Sí, pero Sí, es como que de repente hemos interiorizado que eso es una claro. molestia. Sí, porque es una intromisión en mi flujo. O sea, yo necesito ser un individuo totalmente libre y desvinculado y a mí me necesitan para eso, porque si tú me pones, si tú me llamas, como a veces nos llamamos y nos ponemos a hablar, no estamos consumiendo. Entonces, eso es un problema. Eso es malo para el negocio. Y las personas hemos interiorizado que es intolerable buscarle ese vínculo. De hecho, ¿cuál es el gran éxito de Tinder? ¿Cuál es la clave de Tinder? La clave de Tinder es que que hay un sistema que se llama el match, ¿vale? Entonces, cuando dos personas hacen match, entonces empezamos a hablar. Pero yo no puedo exponerme a que tú no te guste, a que haya una frustración. O sea, tiene que ser bueno para todos. Solo el interés es lo que cuenta, ¿no? El vínculo empieza a ser percibido como algo demasiado, demasiado exagerado. ¿Vale? Estamos aquí para acostarnos, tener negocios, pero no lo hagas como algo personal, ¿no? Es curioso Y porque es curioso ahí lo que dices tú, para mí como el vínculo es algo impúdico. sí, Es una claro, paradoja curiosa porque es impúdico que tú molestes a un amigo, entre comillas, llamándole, sí, y que te revele algo, y sin embargo no es impúdico que ese amigo lo haga público en un entorno de extraños, por ejemplo.
¿no? Pues tienes, mira, otra paradoja idéntica. Y conozco a bastantes casos, me muevo mucho con gente joven, ¿no? Hay mucha gente joven que puede considerar lo más natural del mundo acostarse con otra persona que acaba de conocer y absolutamente insoportable, impúdico, cogerle de la mano por la calle o ser considerado algo más. Es decir, de pronto hay cosas que antes eran fruto del pudor y están totalmente, y son totalmente, bueno, naturales, normales. Como lo más natural del mundo es acostarse con una persona cada día distinto, pero cogerle a alguien de la mano o tener un compromiso con alguien, ayudar a alguien cuando tiene un problema, ir cuando alguien está enfermo, ¿no? Reconocer que uno está enfermo, reconocer que uno tiene un problema. Fíjate tú, como bueno, tienes un amigo que para el que es impudoroso, impúdico reconocer un problema, ¿no? Porque eso es exponerse, eso es caliente, eso es un vínculo, ¿no? Es arriesgado. O sea, necesitamos que todo el mundo vaya por la superficie, necesitamos que todo vaya muy rápido, que todo cambie, que todo sea reconfigurable, que no te ates a nada, ¿no? No te ates a tu barrio, que no te ates a... No, no nos interesa que conozcas a tu vecino y tengas una conversación con él. Eso no es comercial. Yo te necesito en tu cuarto, conectándote a sitios donde hay alguien que cobra, porque si tú estás hablando con tu vecino no está cobrando nadie. Eso es no hay transacciones de por medio, ¿no? Y sencillamente, pues, y luego, por supuesto, desde el punto de vista político, ¿no? Nos interesa, aquí no interesa que nadie hable con nadie, no sea que nos organicemos, ¿vale? Y no sea que nos interesa que nos enfademos todos, cada uno en su sitio, en su cuarto, en su salón. O sea, cuidado con el día con que nos enfademos juntos, ¿no? ¿No? Y además sobre temas que básicamente, como son redes sociales, suelen estar puestos no por casualidad, sino que Perfectamente. Los son... capotes a los que tú te refieres son capotes a los que entramos porque son... Exacto, es decir, hay unos nodos que expanden una serie de debates o de polémicas Mm, a las que entramos. Es sí. decir, tú no controlas la conversación realmente, la conversación no nace de ti, te la ponen, ¿no? Te la ponen y tú entras en esa conversación, en esa, no en otra, en esa. Mm. Hay que Tienes que entrar. enfadarse solo y es lo que se te ordena. No te vayas a enfadar por las cosas que tú crees. O sea, no vayas por libre y te juntes con otra gente. Que son los dos Bueno, grandes pecados, ¿no? eso Ir por es. libre y ser un verso suelto y encima juntarse con gente, ¿no? O sea, eso es sumamente inconveniente. Insisto, no es un complot ni nada por el estilo, son negocios, ¿no? No, pero es que Negocios hay, de la atención o negocios políticos. sí, es que tú dices lo del negocio es muy interesante, porque al final, si te das cuenta, Facebook lo ve como un negocio, Instagram Sin lo ve como duda. un negocio, muchas compañías lo ven como un negocio y apuestan por esa desconexión humana y al mismo tiempo esa conexión casi con un cordón umbilical, ¿no? Hacia la virtualidad, hacia su entorno de negocio. Matrixiana, podemos decir. Exacto. Y sin embargo, también te digo una cosa. También la culpa es, no la culpa, la responsabilidad es de Eso que es. nosotros también vemos la relación social como un negocio. Es decir, Sí, sin duda. hay personas que dicen, yo tengo amigos, no, tú no tienes amigos, tienes relaciones. Y son relaciones básicamente de interés. Es decir, tú te relacionas con una persona en la medida en la que esperas conseguir algo. Y tu círculo de relaciones, si al final lo analizas, Mm. no se basa en la amistad, en la verdadera amistad, sino en determinados intereses. Esto se aprecia con una claridad que a veces incluso me angustiosa. Es decir, yo me he dado cuenta de que hoy más que nunca, y parte de nosotros, y nosotros somos los responsables últimos, Mm. eh, mm, cumplimos perfectamente esa norma, o sea, estamos aplicando de forma impenitente la norma que dice que lo importante no son los favores recibidos, sino los favores por recibir. Es decir, que no existe la gratitud y la amistad en base de los méritos de la amistad, sino que lo que nos importa es el favor que esperamos conseguir de alguien a través de su Mm. relación en el futuro. Por lo tanto, todo aquello que ya ha sido amortizado, que ya bueno, lo hemos conseguido, nos ha servido para escalar un peldañito más en nuestro supuesto objetivo, Te puedes dejar queda, atrás. queda atrás y Mm. ahora incluso esa persona queda atrás porque ya no es útil, ya te ha dado lo que podía aportarte y ahora vas a centrar tu relación en la siguiente, que es la que te va a proporcionar el siguiente objeto brillante que necesitas para tu camino hacia, no sé, el éxito, la notoriedad, no sé, el triunfo político, no sé, es decir, cualquier cosa
que las personas aspiramos a conseguir, ¿no? Es decir, básicamente cosas muy fatuas, la mayoría de las veces, ¿no? Pero no, es decir, la amistad, el amigo, la amistad ha sido reemplazada por las relaciones. La gente no tiene amigos, tiene relaciones. Contactos, vamos a decirlo, porque tú tienes amigos, tienes contactos. Bueno, yo creo que esa es la diferencia, Javier, entre el honor y la omertad, ¿no? O sea, el honor es una relación fundada en el deber, fundada en el prójimo, fundada en la responsabilidad, y la omertad es hoy por ti, mañana por mí. Es decir, o sea, un amigo que te llama a las 3 de la mañana diciendo coge pala y vente con coche, eso no es amistad, ¿sabes? Eso es otra cosa, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Tiene que haber una idea moral al fondo, ¿no? Si no tienes una... hay cosas, yo creo que hay cuatro cosas que son posiblemente las únicas cuatro cosas por las que merece la pena vivir, y las cuatro, curiosamente, se fastidian con el interés. Y una es la verdad, otra es el amor, otra es la ética y otra es la belleza. Las cuatro cosas que pueden hacerte que te levantes por la mañana en última instancia, porque levantarse todas las mañanas, pues bueno, todos tenemos que comer, ¿no? Pero digamos que levantarse para comer, eso es un problema de animales, ¿no? Los seres humanos vamos más allá, ¿no? Por eso hay seres humanos que deciden quitarse de en medio, ¿no? O sea, nosotros no estamos aquí sencillamente para sobrevivir, ¿no? Si no, no tiene ningún sentido. Tenemos demasiado cerebro para eso, demasiada conciencia, ¿no? Y todas esas cosas se fastidian. Entonces, si tú vas a la amistad con una idea de interés, pues se va a estropear. No quiere decir que tú no puedas conseguir cosas porque sois amigos, eso no tiene que ver, ¿no? Es un subproducto, pero si está en la base, entonces es lo que tú dices, es un sistema de promoción recíproca, no es amistad. Yo voy a hablar bien de ti para que tú hables bien de mí, no tiene nada que ver con la amistad, ¿no? Todo eso es aislamiento, es fruto del aislamiento y es fruto de que se nos ha convencido de que estamos en una guerra absolutamente individual para llegar a algún sitio. No es cierto. Y además es profundamente antiantropológico, porque el ser humano no ha llegado aquí por eso, como tú sabes. O sea, el ser humano ha llegado aquí, entre otras cosas, por su inmensa capacidad de colaborar y de ser solidario. Es decir, jamás hubiéramos llegado a alcanzar las cotas que, como diría Groucho Marx, ¿no? Desde la nada hemos llegado a las más altas cotas de la miseria, pero, pero en realidad estas cotas de la miseria significa que el mundo es una troposfera que tiene nuestra medida, que tenemos medios de transporte impresionantes, que la gente que no tiene nada tiene Bueno, hay un oportunidades. ejemplo maravilloso, no sé qué libro era, me van a disculpar porque es que como se me hacen un lío ya los libros, las ideas, y además yo creo que es que ya me hago mayor. Pero hay un libro maravilloso que explica, pone un ejemplo maravilloso de por qué estamos donde estamos y no estamos donde estábamos. Es decir, por ejemplo, de que, por ejemplo, una punta de flecha de sílex, que era ya tecnología, era una tecnología muy rudimentaria, Correcto. pero era tecnología, era una cosa que podía fabricar una sola persona. Es decir, no hacía falta cooperación, demasiado, saber la técnica, encontrar la piedra adecuada y saber tallarla. Y ya tenías tu tecnología, era una tecnología casi unipersonal. Sin embargo, por ejemplo, este libro pone el ejemplo de decir, bueno, en el mundo moderno, simplemente el ratón del ordenador que usamos es también tecnología, casi con una utilidad, la misma o más utilidad que una punta de flecha de Siles, pero sin embargo, ese ratón no lo ha podido hacer una sola persona. Es decir, hay cantidad de disciplinas y conocimientos de personas y incluso de lugares distintos que confluyen dentro de ese ratón. Es decir, ese salto cualitativo, ese salto tecnológico entre la rudimentaria flecha de sílex y el ratón que utilizamos en la tecnología actual implica una cooperación extraordinariamente mucho más compleja, muchísimo más rica y muchísimo más valiosa que el simple conocimiento técnico de cómo se hace una punta de flecha de sílex. Es decir, ese salto cualitativo, la cooperación entre individuos, que también se basa en el interés, no vamos a decir que no, pero también hay un cierto altruismo. Es decir, Claro. es muy difícil que el mundo hubiese progresado, yo creo que es muy difícil, igual es rebatible, que el mundo hubiese llegado a progresar y no hubiese acabado extinguiéndose en la humanidad, cosa que ha ocurrido todo lo contrario, a pesar de que nos digan que vamos a morir todos, no va a ocurrir, tranquilícense. Si no hubiera detrás de toda esa cooperación también un altruismo. Es decir, una necesidad de hacer algo útil. No útil para que te reconozcan, sino de aportar. Es algo altruista. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ya también lo he comentado, yo soy muy cansino, pero a mí me llama la atención especialmente Soichiro Honda, pero sobre todo porque no es europeo, no es occidental, netamente es un hombre de Asia, de otro lugar, de una cultura que proviene de una cultura muy diferente y que sin embargo su gran éxito en la constitución de un imperio industrial como Honda Corporation y demás,
nace no solo de la inquietud y la vocación de ingeniero que tiene él, sin serlo, no, netamente, no Mm, estudia ingeniería en la facultad, sino que él siente esa vocación, pero sobre todo el hecho de que para él construir cosas que fueran útiles a los demás le suponía una enorme satisfacción. Es decir, se siente combinado a aportar algo. Es decir, luego aparte el talento y el ingenio y el negocio, pues le hacen hipermillonario, ¿no? Pero un hombre de éxito. Pero mm, lo que él ve es un Japón arrasado después de la Segunda Guerra Mundial, en la que no existen más que algunas bicicletas. Y mientras el resto del mundo se motoriza, aquello está en la ruina, ¿no? Entonces él busca la manera de darle movilidad a sus conciudadanos, a su comunidad, usando el ingenio y los recursos, los escasos recursos que hay alrededor. Y ahí él inventa cosas, ¿no? Inventa y se siente gratificado, él se siente compelido, ¿no? Es decir, es mm, algo más profundo que el mero negocio. mm. Bueno, la cultura japonesa, como sabes, es una cultura del honor, es una cultura en ese sentido que también tiene ahora mismo un alma muy individualista, pero también la ha combinado con lo colectivo. Mm, yo creo que el problema es que hemos querido hacer el camino sin ética. Me explico. Hoy, sin duda, para empezar, los antropólogos saben que jamás hubiéramos llegado donde hemos llegado sin un alto nivel de altruismo y, de hecho, en todas las tribus, cuando empezamos a cazar grandes animales, etcétera, digamos que el sociópata, el individualista, el egoísta extremo, normalmente es expulsado de la tribu y muere, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay alguno que tiene esa capacidad de persuasión y, por lo tanto, sigue habiendo digamos, un porcentaje de sociopatía que sigue naciendo, ¿no? Sigue habiendo un... Porque es verdad que se puede llegar, y eso lo sabemos, bastante lejos en ciertas organizaciones con un poquito de sociopatía, ¿no? Siendo un poquito cruel y un poquito desalmado, ¿no? Pero más allá de eso, la sociopatía es totalmente minoritaria en el mundo. Y lo será siempre porque solamente podemos hacer cosas grandes juntos. Pero fíjate que hemos intentado en determinado momento hablar de trabajo en equipo y no hablar de compañerismo. Es decir, hemos intentado quedarnos con la técnica, tenéis que hacer cosas juntos, y nos hemos quitado la moral, que es debemos hacer cosas juntos, ¿no? Un compañero es alguien con quien se comparte el pan. Es decir, hay mucho más profundo en la palabra compañerismo. Y yo creo que, y estoy en ambos mundos, digamos, profesionalmente, pero por cada 100 veces que me piden hacer algo de team building, me piden hacer una sobre compañerismo. Y es absurdo, porque la gente sobre todo lo que quiere es estar con buenos compañeros. Y se queda en los sitios, buenos compañeros. Fíjate que se habla de retención del talento. No tiene ningún sentido. La gente lo que quiere es estar en sitios donde el responsable sea alguien respetable y hay un liderazgo adecuado y donde haya buenos compañeros. Ya está. Eso es toda la retención del talento que te hace falta. Cuando estás en un sitio así no te quieres ir. Porque el ser humano tiene esa... entonces estamos luchando contra nuestra propia naturaleza. Nuestra propia naturaleza nos hace miserables cuando conseguimos las cosas solos. No en todos los casos, no en todas las circunstancias, pero hay que ser bastante sociópata para ser feliz sin los demás. O sea, requiere de un cierto grado de, digamos, de asepsia emocional, ¿no? Y entonces, querer construir un mundo donde cada uno vaya a lo suyo y donde no exista ese sentido de lo común, va en contra de nuestra naturaleza, ¿no? Ya no se trata de que sea un buen plan o un mal plan. Digamos, desde el punto de vista ético podemos discutir muchas cosas. Va en contra de nuestra forma de ser. Y por lo tanto, no va a hacer más que hacernos daño, ¿no? Si de pronto Gran Bretaña tiene que crear un departamento de la soledad, pues eso será por algo, ¿no? Si de pronto hay tanto consumo de ansiolíticos, eso es por algo. Si de pronto hay tanto suicidio y de pronto hay más ansiedad, eso es por algo. ¿Por qué nos crea ansiedad? Nos crea ansiedad, y hay mucha gente joven en terapia por eso, ¿no? Porque han sustituido una socialidad real de tu pandilla, de cuando jugabas al fútbol, de cuando ibas abajo y hablabas con tus amigos. Hemos contado antes algo sobre las amigas en Estados Unidos, ¿no? Las niñas, ¿no? Esa socialidad real la hemos sustituido por una sociedad falsa, que no tiene rostro y que incluye mucha comparación social y que incluye mucha competitividad, ¿vale? Y entonces estamos básicamente haciéndonos el harakiri, pero tal y como somos, ¿no? Al final, yo pienso que no hay ninguna ética sostenible, ninguna política sostenible, digamos, contra la ciencia del ser humano, ¿no? Y la ciencia del ser humano te la dice la antropología, la sociobiología, la psicología, etcétera, ¿no? Y lo que dicen todas esas ciencias es que somos el ser más social que existe y el más complejamente social que existe. Y estamos sustituyendo esa socialidad real, que es una socialidad a la distancia de la mirada, a la distancia de la voz, a la que tú has aludido antes, por una sociedad textual en imagen. Y el siguiente campo que se está abriendo es el metaverso. Ujú. Es decir, Pero yo, vamos, fíjate, yo en lo del metaverso, yo cuando lo vi, sí, yo tuve la intuición de que aquello iba a fracasar.
Sí, posiblemente por lo que estamos hablando. Posiblemente. No lo sabría decir porque era una intuición, entonces las intuiciones tampoco son demasiado fundamentadas. Simplemente es como, no sé, aquí huele raro, ¿no? Esto no huele bien. Algo huele mal, ¿cómo era? Algo huele al oeste de Dinamarca, ¿no? Sí, sí, algo huele podrido. Algo huele podrido. Y, bueno, creo precisamente porque, claro, todo tiene un límite, ¿no? Es decir, hay ya personas que se plantean que les pasa, ¿no? Se hacen la pregunta, es decir, me siento muy vacío, ¿no? O me siento que me falta algo, ¿no? Algo me falta y no sé qué es. Ese desasosiego, pues, sobre todo que conduce a las crisis de angustia. Esas crisis de pánico, muchas veces bueno, lo explicará mucho mejor un psicólogo avezado o psicóloga que sea competente y que de verdad domine el tema que yo, pero vamos, Hay un gran precisamente... psicólogo, Javier, perdona, se llama Víctor Frankl, como tú conoces, que lo has leído El hombre en busca de sentido, que él hablaba de crisis noógenas. Y se refería justo a eso. Hay gente que entra en crisis de sentido. O sea, lo tienen todo, aparentemente, y tú y yo hemos conocido a gente que, pues, que tiene muchísimo dinero, y luego están podridos, ¿no? Están vacíos, ¿no? Y se llama crisis noógenas. O sea, que está identificado. Hay gente a la que no le falta nada, pero le falta lo más importante. Sí, pero por ejemplo sí, no, eso por supuesto, claro, yo no soy un experto, ya aviso, ¿no? Pero sí me he dado cuenta, por ejemplo, de que esas crisis de angustia, de pánico, ataques de pánico que a veces sufren las personas, aparte de porque se les induce el miedo a determinadas cosas, pero Uh-huh. cuando son esas crisis de pánico que se manifiestan en personas que realmente dices, ¿y por qué la tiene esta persona? Si no es una persona miedosa, Uh-huh. no le afecta demasiado los mensajes de terror que fluyen a través de los medios, son personas más resistentes y tal, y de repente entran en una crisis, en una fase de crisis de pánicos, digamos, endógenos, ¿no? Casi endógenos, ¿no? No me refiero a endógenos porque sea un problema mental, de un desequilibro Sí, pues, bioquímico, no. porque es algo muy íntimo o autoinducido incluso. Yo me he dado cuenta de que todo ese mundo que nos va rodeando, en el cual eres tú solo, como individuo, desconectado de los demás, al final provoca ataques de pánico en las personas porque se sienten verdaderamente solas y que tienen que realizar cosas, incluso el acto de conducir solos en una carretera, les provoca pánico porque dicen, depende exclusivamente de mí mismo. Es decir, no hay nadie más que yo. Es decir, se encuentran frente a su soledad absoluta, en el sentido de que saben que no hay nadie más y que si cometen un error o no confían en sus propias facultades, no hay una red que les salve. Es decir, es una especie de pensamiento abstracto que la soledad, que la conciencia de esa soledad acaba desembocando en ese pánico, ¿no? En ese pánico de decir, bueno, estoy solo en un coche y si yo me equivoco o me mareo o pierdo el sentido, voy a morir, ¿no? Es decir, y en el fondo esa misma persona empieza a centrarse en sus propias percepciones, ¿no? Es algo que se retroalimenta, ¿no? Es decir, según te vas alterando, tu corazón empieza a acelerar su ritmo cardíaco, tú te fijas que se te altera el corazón y al mismo tiempo ese nerviosismo de que te alteras hace que te alteres todavía más. Pero yo creo que en el fondo esa sensación de soledad acaba estallando en situaciones como esa, tan absurdas como esa, ¿no? Es decir, estoy solo, no tengo amigos, estoy solo, no hay red de seguridad. Si yo fallo, se acabó. Es decir, no hay nadie más que yo. Esa sensación es terrible. Y fíjate que no es tanto, Javier, estoy solo y yo voy conduciendo y solo depende de mí y me puedo matar yo solo, sino que no le importa a nadie. Esto es lo malo. O sea, yo he ido conduciendo, pues, por mi trabajo conduzco muchas veces solo, pero nunca tengo una sensación de soledad, porque lo importante no es que ella me mate, incluso si voy a una carretera, oye, yo no lo quiera, pero si me toca una carretera y me mato y nadie me recoge, pues la palmaré, ¿no? Pero que no le importa a nadie. Este es el problema. Este es el problema de tener conciencia. El ser humano necesita importarle a alguien. ¿Vale? Y si no le importas a nadie, pues entonces empiezas a hacerte preguntas raras, empiezas a tener esas crisis de vacío, porque realmente lo peor no es morirse, porque eso, bueno, te he dicho, vamos a morir todos, eso ya lo sabíamos, lo que no vamos a morir todos a la vez, ni pronto, pero todos vamos a morir, pero la sensación de que, no, que tú has pasado por aquí, o sea, ¿por qué la gente graba cosas en los árboles? ¿Por qué la gente escribe en los pupitres? ¿Por qué la gente graba en los urinarios? Porque necesitamos saber que vamos a dejar una huella. O sea, no hay nada peor que decir yo viví, pasé y es que no. O sea, esa sensación de no le ha importado a nadie, que yo he pasado por aquí de una manera totalmente de puntillas, es la que no soportamos.
Porque en el Eso fondo, genera una crisis existencial. Es eso decir, es, son crisis existenciales. Fíjate, tú has hablado al principio de metafísica, pero no es metafísica, es ética. Es decir, el ser humano, para encontrar sentido a su vida, y la ética es eso, el estudio de por qué merece la pena, necesita vínculos, atarse a cosas. Cuando tú no vas, o sea, hay un libro que, como sabes, menciono en Ética para 20 que se llama L'Erreur Cinnamon de Simone Weil, ¿no? Echar raíces. El ser humano necesita enraizarse a cosas y lo que hace la posmodernidad es que te promete alas a cambio de tus raíces, pero con las alas no se va a ninguna parte. O sea, sí, se va a sitios interesantes, pero cuando ya lo has visto todos, tú estás ahí volando como un idiota y diciendo, pues yo no sé muy bien qué hago aquí, me voy a dejar caer, porque total, es decir, hace falta, necesitamos estar enraizados a cosas. sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, Pertenencia, claro, compromiso, pertenencia. Necesitas saber que perteneces a algún sitio y se nos ha invitado, que está muy bien, a salir de un círculo que llegó a ser opresivo, que yo creo que este era el buen movimiento, ¿no? Al final, estar en tu pueblo donde todo el mundo te miraba, la vieja del visillo, todo aquello era opresivo, ¿no? Hay un mundo mucho más grande, pero eso no significa que tú no llegues a encontrar tu lugar, ¿no? La gente que está siempre buscando su proyecto de vida, ¿no? Esta cosa tan bonita y tan chic, ¿no? O sea, sí, necesitas llegar a comprometerte con algún proyecto de vida, porque si no, digamos, nunca llegas a hacer nada interesante. eso de reinventarse una y otra vez, ¿no? Sí, Eso es como, que, como por ejemplo, esto en las películas, ¿no? O bueno, en las películas o la vida real, pero vamos, que lo reflejan las películas, eso de que el mafioso que quiere sí. cambiar de identidad para desaparecer del radar de la policía, se opera la cara, ¿no? Se hace la cirugía estética para cambiar su fisionomía, pero claro, como sigue actuando en base a lo que es un mafioso, pues lógicamente vuelve esa cara, vuelve a aparecer en las fotos del mal buscado y tiene que volver a operarse, ¿no? Y cambiarse otra vez Continuamente. hasta que llega un punto en que se opera tantas veces que no sabe quién es. O sea, es que se mira en el espejo y quién, no sé quién, este tío que está delante, quién es, ¿no? Es decir, Sí. eso es un poco lo que nos acaba sucediendo, no sabes quién eres, es decir, está volando desconectado, he roto tantos mis raíces, se han llegado incluso a pudrir, ¿no? En la tierra Correcto. de falta de uso, que he volado a tantos sitios, me he reflejado en tantos ecosistemas, pero que al final no, ¿quién soy yo? Es decir, ¿Quién soy yo? ¿quién Correcto. es este extraño que habita dentro de mí, ¿no? Es decir, que se mira al espejo y dices, ¿quién coño es este tío, no? Y te entra una especie de susto, ¿no? Y, joder, qué tío ahí delante en el espejo, ¿no? ¿Tú quién eres? Esto es importante, pero entroncándolo, para ir a una toma a tierra, es decir, para ir Sí. a una toma a tierra, pero, por ejemplo, vamos a volvernos un poco más pedestres, para que el público se sienta más concernido todavía si cabe. Cuando vemos que la política no funciona, cuando vemos que todos los problemas que hay de fondo que son graves, nadie en realidad los acaba abordando, o son constantemente a la hora de la verdad ignorados, ¿no? Vueltos, dejados en el cajón, ¿no? Hay muchas promesas, pero a la hora de la verdad todo el mundo tenemos la sensación de que los políticos dan palos de ciego y entonces Que olvidan, van a lo suyo, básicamente. van a lo suyo. Entonces, hay una cuestión fundamental y dices, ¿qué está fallando? ¿Qué está fallando? Aparte de que hay muchos problemas, que podríamos hacer otros programas del problema, ya hemos hablado tantas cosas que podrían entrar en otros programas, pero bueno, vamos a simplificar. Es decir, hay una cuestión de fondo, el fantasma en la máquina, que da la sensación de que la política se ha convertido en un problema y no en una herramienta que tenga algún tipo de utilidad, es precisamente la falta de altruismo. Es decir, ¿qué falla? ¿Cuál es el ingrediente que está fallando que nos lleva a la desesperación? De que nada parezca abordable, de que ningún problema se acometa de los importantes y que sigamos y sigamos y sigamos y sigamos siempre con las mismas torturas y disfuncionalidades que van a más y se agravan, es precisamente que las personas que deberían actuar en esos entornos no quieren costes políticos, no quieren asumir ningún coste. Es decir, y la única forma de hacer el bien es asumir un coste. Te tienes que jugar y asumir el coste. Y eso solo se consigue con una mínima dosis de altruismo. Y lo que yo tengo la sensación es que ese altruismo ha desaparecido por completo. Ningún político tiene ningún altruismo. De hecho, muchos de los votantes que lo votan han perdido el altruismo, han delegado ese Correcto. altruismo en el Estado. Es decir, la solidaridad ya no te concierne, es una responsabilidad de la organización política de la sociedad, es decir, del Estado. No voy a defender a alguien que está siendo atacado en la calle porque eso es responsabilidad de la policía, del Estado.
Es decir, no es asunto mío, ¿no? Es decir, yo permanezco de espectador, el síndrome del espectador, ¿no? ¿Por qué? Porque descuentas que eso no es tu responsabilidad, es responsabilidad del Estado. Es decir, la falta de altruismo, sin querer ser ingenuos, decir, hay que ser altruistas, no, pero esa mínima dosis, igual que la sociedad, como decía Rebel, la democracia, necesita un mínimo umbral de verdad, Mm. también necesita un mínimo umbral de altruismo. Mm. Bueno, pues sobre eso dos cosas. Primero, yo no sé si etimológicamente es perfecto, pero he defendido siempre que la política es ética de la polis y por lo tanto es ética de la convivencia. Es lo mismo que la ética, lo que pasa es que reflejado en la convivencia, ¿no? La ética tiene que ver con la conciencia individual y por lo tanto, fíjate, voy a lanzar un punto de esperanza que quizás sea súper ingenuo, ¿vale? Yo creo que el siguiente, eh, ni siquiera voy a decir partido porque no me gusta la expresión, ¿no? El siguiente movimiento civil, o como quieras llamarlo, que haga énfasis en la convivencia y abandone el enfrentamiento, aunque todos creemos que es un juego que ya está podrido hasta el tuétano y que ya no hay solución posible, yo creo que el siguiente persona o grupo de personas que sean capaces de urdir una alternativa en la que se hable de vamos a convivir y la política consiste en encontrar soluciones para todo, va a arrasar. Ese es mi punto de vista, porque ya se ha pervertido tanto que si realmente se puede articular un movimiento, o como quieras llamarlo, yo digo, no me gusta llamarlo partido, que hable de recuperemos cuál es el sentido de esto. Esto va de la polis. La polis es la ciudad, se refiere a la sociedad y resulta que tenemos que hacer entre todos algo para convivir bien. El momento que cambie ese juego y si lo hace con potencia, pienso que arrasará. Lo siguiente que, bueno, fíjate, lo siguiente que te puedo decir sobre lo que tú has contado, yo creo que era el año 2004, yo estaba en Lanzarote, 2004, hace 18 años. Y recuerdo perfectamente una conversación entre una gente, eran hombres, sobre todo, 50 y pico años, y un hombre dijo, yo no sé por qué me tienen que molestar los pobres. Este es un problema de la sociedad, no es un problema mío. Literalmente como te lo estoy diciendo, ¿no? Bueno, es decir, hay muchísima gente que empieza a hablar de la sociedad, por eso no me gusta hablar de la sociedad y del sistema, aunque sé lo que quiere decir más o menos, pero no me gusta hablar porque es una cosa que te desresponsabiliza automáticamente, ¿no? Tú no te consideras parte de la sociedad, no, no. Y cuando tengo, bueno, en las charlas, en las clases o en cualquier sitio, no sé, es que la sociedad, llega un momento que corto la conversación y digo, estáis hablando como si no fuerais parte de la sociedad. Es decir, todos somos parte de la sociedad y todos tenemos un ámbito en el que podemos hacer que ese altruismo triunfe, ¿no? En nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito profesional, como ciudadanos, en nuestra plaza de nuestro pueblo, en nuestra localidad. O sea, todos tenemos ámbitos en los que podemos hacer comunidad y podemos utilizar, pero no por una cuestión de bondad, así como tú has dicho, en el sentido bueno de ser tontos de puro bueno, sino por una sensación de que lo único que nos hace tener un sentido en nuestras vidas es conectarnos a los demás. Ninguna de esas cosas importantes de las que hemos hablado las puedes hacer solo. Casi nada importante en tu vida lo puedes hacer solo. Casi nada. De hecho, hay una intención, en cierta forma, de imponer un altruismo colectivista Sí, que al dirigido, final, como todo. claro, Eso que al es. final pues, permite, entre otras cosas que todos sospechamos, pues, por ejemplo, el robar, el convertir el Estado en una especie de banda de ladrones, es decir, o un sistema de robo organizado y Mm. legitimado, ¿no? También ocurre, desgraciadamente, porque claro, cuando nadie es responsable de nada y es un ente que es el Estado y donde no hay nombre, donde no hay un sujeto responsable realmente, un sujeto, no te digo sujeto jurídico, sí, pero una Reto moral. persona, un ser humano, una serie de seres humanos que son responsables de lo que allí ocurre, de lo que se hace, pues entonces cuando esto llega a ese extremo, lógicamente tenemos un problema. Tenemos un problema que debemos plantearnos, ¿no? Es decir, está bien, tú hablas de la sociedad como ese ente también, ¿no? Otro Una ente, entelequia, sí. una entelequia en la que, pues en realidad, la sociedad son los demás, ¿no? Es decir, es una cosa de los demás, a mí dejarme en paz, ¿no? Pero yo te diría que eso se ha degradado todavía más porque ya no es ni la sociedad, ahora se llama la gente. La gente, ¿no? Es decir, ahora ya se emplea más lo de la gente. La gente es algo que hay ahí que generalmente pues, sirve para implicarle, echarle las culpas de las cosas. La gente es idiota. Es decir, por qué gobierna el socialismo? Porque la gente es idiota. Tú no, la gente. Ujú. Es decir, el idiota siempre es el otro, ¿no? Es decir, entonces, pero sin embargo, ese tipo de cuestiones, de salidas, de recursos que están tan en boga, ¿no? Es decir, que todo el mundo al final acaba asumiéndolo. Es decir, tú entras, sobre todo en las redes sociales, aprecia muy bien, ¿no? Porque
la culpa siempre es de alguien, ¿no? Es decir, si fuéramos sujeto a sujeto, ninguno de nosotros éramos responsables de nada. Es decir, siempre habría algo, la gente, el Estado, el socialismo, la estupidez. El foro de Davos. Si el foro de Davos o tal, siempre hay algo que nos exime de la culpa. Nosotros somos simplemente una especie de víctima, ¿no? Un barquito de papel que fluye en la torrentera de una riada y que ¿no? simplemente intentan mantenerse a flote. Yo no puedo hacer más de lo que hago, ¿no? Es decir, eso, por ejemplo, el altruismo es muy importante y el altruismo no es solamente una demostración de amor hacia la humanidad, así entendida también como otra entelequia, que también es muy cómoda, ¿no? Salvar el planeta es otro ejercicio de fatuo de altruismo, ¿no? Salvar el planeta. Bueno, a veces las ideas que parecen encarnar el bien traen consigo grandes males, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque parece que queremos salvar el planeta hablando a futuro de salvar a la humanidad. Es decir, van a morir millones de personas, pero no ahora. Se supone que van a morir en el futuro. Eso nos lleva a tomar decisiones y aplicar cosas que lo que consiguen es matar a millones de personas ahora, reales, no hipotéticas. Es decir, por ejemplo, te pongo un ejemplo y ya voy terminando, ese falso altruismo que en realidad enmascara la falta de altruismo, consiste en promover una serie de políticas energéticas equivocadas, que son, en el fondo son anuméricas, no han hecho un cálculo de magnitud realmente de lo que implican, si son posibles o no, son imposibles desde el punto de vista numérico, son imposibles, ahora mismo son imposibles, pero, y que aplicadas ya, fíjate, en el último año han provocado que, por ejemplo, a fecha del mes de julio hayan regresado a la pobreza 70 millones de personas en el mundo, se estima. A final de año seguramente acabarán siendo más de 100 millones. Es decir, el bien futuro, ese altruismo hacia el futuro, porque siempre el altruismo es maravilloso, este falso altruismo es estupendo, porque no nos compromete en realidad a mucho, ¿no? Es decir, vamos a salvar a las personas del futuro, ¿no? Vamos a evitar que muera gente en el futuro, pero no vamos a evitar que mueran ahora. Es decir, las que mueran ahora bien muertas están porque es por un bien mayor, ¿no? Es decir, te das cuenta un poco la perversión también a veces de la idea del bien, porque claro, hay otra cosa que es evidente, el mal nunca se va a presentar anunciándose como el mal, ¿no? Siempre se presentará vistiéndose del bien, ¿no? Es decir, vamos a luchar contra la emergencia climática, tal, que detrás hay enmascaradas una cantidad de intereses, de confluencia de intereses, de negocios políticos, negocios económicos, minorías que van a sacar tajada, mercantilistas que van a hacer su agosto, a costa bueno, pues del empobrecimiento de mucha gente, ¿no? Es decir, de la limitación de sus libertades, de su pobreza, emparándose en un altruismo que busca un pretendido bien mayor a futuro, pero que genera un enorme daño en el presente a personas reales, no hipotéticas. No son cifras hipotéticas, son cifras reales con nombres y apellidos, con seres con rostro, con cara, y con familias. Ese altruismo falta. Es decir, no va a haber salida si el altruismo no existe, es mi opinión, una pequeña dosis de altruismo, y sobre todo si ese altruismo es un altruismo impostado. Es tan virtual como las relaciones sociales virtuales. No es altruismo, es un engaño, ¿no? A mí me gusta mucho aquello de que decía Susanita en la tira de Kino. Decía, amo a la humanidad, lo que me revienta es la gente. Y hay un montón de gente que tiene unos sentimientos y unos valores superlativos, ¿no? Y luego si alguien pasa con un coche por al lado y le salpica, quiere ejecutarlo allí mismo, ¿no? Pero sin juicio, ¿sabes? Si tuviera un Kalashnikov lo mataría, ¿no? Es decir, al final la única contribución al bien que hay en el mundo es la que hace real con gente real, con personas reales. Todo lo demás son hashtags bueno, y performance, ¿no? Resulta que tú sois dos chavales y os vais al Louvre y mancháis un cuadro que crea belleza y que crea bien material, inmediato y futuro y pasado para muchísima gente, porque tú te quieres sentir bien delante de una cámara, ¿no? Y eso es todo, no es más que eso, ¿no? Es sustituir la verdadera compasión por una performance, ¿no? Y en este sentido creo que una de las cosas que más se ha pervertido en los últimos tiempos es la tolerancia. Estamos ante una tolerancia intolerable, ¿no? Ante
La tolerancia ha pasado a significar tú no te metas en mis asuntos y yo no me meto en los tuyos. Que no tiene nada que ver con la tolerancia es otra cosa, ¿no? La tolerancia es no forzar, etcétera, pero se considera, por ejemplo, intolerable que alguien diga que una idea moral es superior a otra, cosa que todos sabemos, ¿no? Hay ideas morales cochambrosas y ideas morales buenas, ¿no? Curiosamente, la misma gente que quiere que progresemos niega que existan referencias objetivas. ¿Cómo demonios vamos a mejorar si no hay algo con lo que compararnos? ¿Cómo puedes decir que estamos mejor ahora que cuando éramos más machistas? Si no crees que hay algo que está mal en el machismo de manera objetiva y universal, y por lo tanto que no se puede adaptar a si son los míos o no, ¿no? O sea, a montar un escándalo porque alguien silbe aquí a una mujer y callarte por los velos en Irán, ¿no? Es decir, todo eso es performance. Y mi única esperanza, y yo quiero terminar en positivo también esta charla, es que creo que se le está viendo las costuras al bicho bastante. Es decir, es difícil engañar a tanta gente durante tanto tiempo, ¿no? Y yo creo que todo esto llegará, estamos en, bueno, como pasa en terapia, ¿no? Tienes que tocar fondo muchas veces antes de salir para arriba, ¿no? Yo creo que estamos alcanzando ciertos fondos y estoy seguro de que va a haber una reacción, porque no estamos bien, nos damos cuenta que el camino no es adecuado y nos damos cuenta que solos, aislados y desvinculados tenemos una vida más atractiva comercialmente para muchos, una vida que viste más laburosa, pero más insoportable, ¿no? Y más fruto de ansiedad, etcétera, ¿no? Yo creo que seguiremos, también esto tenemos una ventaja con respecto a Suecia, igual te digo, ¿no? Nosotros que estamos más al sur, ¿no? Quiere decir que la mediterraneidad del mundo pues, es algo muy importante, ¿no? Como griegos, españoles, portugueses, italianos, pues entre otras cosas hemos inventado, aunque seamos los PIGS, y nos llamaran en su día los PIGS, ¿no? Y fuéramos, digamos, una especie digamos, de afrenta contra el mundo económico mundial, cosa que honestamente también lo éramos por nuestro nivel de corrupción y otras cosas, pues ciertamente seguimos creyendo en la proximidad, en la comunidad, seguimos creyendo en el bar del barrio, seguimos creyendo en el barrio, en el propio concepto de barrio, ¿no? Sobre todo en muchos sitios, ¿no? Y yo creo que la proximidad la vamos a recuperar y creo, como tú, que el metaverso fracasará y creo que la gente se empezará a dar cuenta de que la están estafando. Digamos, poniéndola en un continuo rueda de hámster de ver cosas y compartir cosas que no son compartir, que son expresar cosas, ¿no? Y conocer cosas, pero compartir es cuando estás delante de alguien y un rostro, ¿no? Y cuando te importa a alguien, ¿no? Y todo eso yo creo que va a venir poco a poco, quizás con mucho dolor, no a la velocidad que quisiéramos, pero yo creo que recuperaremos el altruismo no como algo que tenemos que hacer por ser buenos, sino como una pieza fundamental de nuestro ser y de nuestra capacidad de estar bien en el mundo, ¿no? Y que no se trata de tener mucho dinero, sino se trata bueno, de estar conectado con muchas personas y de no depender de las cosas y sí depender de las personas, ¿no? Eso es otro tema que está aquí en el fondo, ¿no? Nos han dicho que la felicidad era la independencia, pero la independencia exagerada te lleva a la irrelevancia, ¿vale? Cuando tú eres autosuficiente, que es una cosa buena, valerse por sí mismo, ¿no? Valerse por sí mismo es bueno. No necesitar a nadie es bueno, pero no importarle a nadie es malo. Y hay que encontrar un equilibrio al que creo que de una manera pendular volveremos hacia cierta comunidad y cierta conexión con los demás. Me quedo con esa, me quedo con esa reflexión. Yo también te apunto para igual sucesivos programas, es una idea que tengo, es decir, cuando uno nos vende la idea de independencia y de individualismo, de no depender de los otros, porque las dependencias pueden ser tóxicas, es decir, el amor romántico es una dependencia sentimental que es peligrosa. El poliamor es mucho mejor, todo el mundo lo sabe. Claro, es mejor Tinder, ¿no? Y además Tinder bajo la regla de solo sí es sí. O sea, el rizar el rizo, convertirlo ya en una especie de ingeniería solo apta para personas sobrenaturales, ¿no? Que no cometan ningún tipo de error, no se equivoquen nunca, no hagan nada inconveniente, ni tengan ninguna pasión que les afee, se les pueda afear, ¿no? Pero yo creo que ahí también, en el fondo, y esto ya lo dejo para otro programa, el mito, la cuestión también está de fondo, es que la sociedad que tiende a organizarse y se organiza en eso que llamamos Estado, hay que tener mucho cuidado porque esa independencia que nos venden, muchas veces nos la venden desde las ideologías, que lo que aspiran es a tener el poder, lo aspiran a tener controlando el Estado, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos creer que somos muy independientes, pero en el fondo lo único que hemos hecho ha sido trasladar
esas dependencias que eran con los demás, que se han satanizado, ¿no? Se han criminalizado, con otros entes que son bastante más oscuros, que tienen el fantasma dentro de la máquina, ¿no? Y que Son el son, fantasma y son sobre todo los que ganan dinero con el fantasma, porque aquí la cuestión es quién gana dinero. Como y decían en aquella película, follow the money, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre mira dónde está el dinero y encontrarás dónde está el fantasma. claro, es decir, ¿quién hace el negocio? ¿No? Porque pueden Sí, ser sí. los mercantilistas que hablábamos como Zuckerberg, ¿no? Que hacen un gran negocio con las Y derivaciones. el negocio de la política, que es un Y por negocio supuesto también de esa bastante evidente. connivencia que hay entre política y negocio, que Evidente. también es muy peligrosa y que ha convertido el Estado, digamos, en un gran padre, ¿no? En el gran hermano y en el gran padre, sobre todo el gran padre, que nos ha dejado solos, ¿eh? Nos ha dejado a inermes, arrancado de nuestras raíces y a expensas de que creer que somos individuales, que somos individualistas, que somos libres, que no dependemos de nadie, pero en el fondo dependemos más que nunca de unos entes que además lo que nos regalan es un vacío insondable. Quizás por esto ahora entendamos aquello de los niños no son de nadie, ¿verdad? Claro, no son de nadie, ¿no? Y el dinero tampoco. Es decir, es el caos es eso. Y el caos, ¿qué es el caos? Pues el preámbulo del poder, ¿no? Es decir, donde hay caos aparece, Hay oportunidad para que alguien aparece el gane dinero poder, ¿no? Es ordenándolo, sin duda. decir, cuando ya eres una ameba, ya te han desprovisto absolutamente de cualquier tipo de humanidad, pues llega el gran hermano, ¿no? Y dice, bueno, ahora soy yo el que manda, ¿no? Ahora vas a obedecer, yo te voy a salvar, ¿no? Es decir, es una mentira. Pero bueno, Pero yo muchísimas creo que también gracias. hay que entender, Javier, que para un político es mucho más jugoso salvar el mundo que gestionar, hacer perdón de la expresión, su puñetero trabajo. Quiero decir, es mucho más atractivo venderse como un salvador de todo, ¿no? Un proveedor de cosas para las que no está, que ponerse con la dura tarea diaria de ponerse a gestionar los asuntos. Sí, la dura tarea diaria de coger de verdad y mirar lo que de verdad preocupa a las personas, no lo que Eso es, dicen eso los es, eso partidos que preocupan a las personas, y empezar a decir, ¿este te preocupa? Por supuesto me preocupa, voy a hablar de ello. es, eso es, eso es, Vamos a hablar de ello. Es decir, eso es, ahí no les vas a ver, ahí no les eso vas a ver. es. Ellos les vas a ver diciendo lo que debe preocuparte o lo que Sí. interesa que parezca que preocupa a todo el mundo. Eso que llaman las demandas sociales que surgen de repente como por ensalmo, ¿eh? Y de repente pues, ala, ya de repente aparecen leyes para atender esas demandas sociales cuando el político en realidad no ha atendido Sin duda. realmente lo que nos preocupa. Pues muchísimas gracias, David, un placer como siempre. Un placer. Paso fenomenal como siempre. Pues nada, como les digo siempre a ustedes, ya saben que les hablo de usted por respeto, porque les considero personas respetables y eso es una demostración de respeto. Pues como le digo a ustedes, pues que tengan una semana lo más llevadera posible y muchísimas gracias por estar ahí.